Yaret, Lisette, Luis Hugo, Aarón, Alexandra, Eric, Franco, Ailín, Georgina, Mariana Sauceda, Mía, Isaír, Miguel, Guadalupe, Fernando, Susana, Dayanara, Miguel Ángel, Francisco. Bueno, está entrando Cristina Félix. Ya he recibido actividades de algunos de ustedes, ¿eh? Bueno, entonces miren, Me salí por equivocación. sí, no se preocupe. Bueno, ya he recibido sus trabajos, ¿no? Disculpen si existe ruido ambiental, pero vamos a comenzar la explicación. Bueno, está entrando Airam también. Bueno, miren, vamos a ver en esta semana, la semana 20 del 2 al 5 de febrero. No tuvimos clase el lunes porque, pues, el 5 se recuerda la promulgación de la Constitución de 1857, reformada el 5 de febrero de 1917. En esta semana vamos a ver hacia la fundación de un nuevo Estado, aprendizaje esperado, explica las dificultades de México para constituirse como nación independiente. Después de la independencia hubo un gobierno imperial de don Agustín de Iturbide. Ya después se cambió la forma de gobierno, hubo una lucha entre liberales y conservadores que en ese momento se llamaban federalistas y centralistas. Y se decidió que la forma de gobierno fuera liberal, fuera federal, es decir, el gobierno recaía en los estados de la República Mexicana. Por eso se llama federalista porque cada estado tenía su propio Congreso de la Unión. La población pues iba creciendo paulatinamente. En 1824 había 6.5 millones, en 1857 8.3 millones, para 1900 13.6 millones, en 1910 15.2 millones de habitantes. Pero de nuevo continuaba el problema de la desigualdad social, la desigualdad económica, desigualdad política. A ver, alguien que me ayude a leer la Constitución de 1824, por favor. Alguien que prenda su micro. El primer gobernante de México independiente fue Agustín de Iturbide, que fue coronado emperador el 21 de julio de 1822. La falta de recursos económicos, los poderes extraordinarios que se habían dado a sí mismo, el profundo descontento provocado por algunas de las medidas que habían tomado, como disolver el Congreso, además del desacuerdo que había con la forma de gobierno elegida, que era una monarquía constitucional, llevó a llevar a aquellos estados que se levantaran en armas bajo el lema del Plan de Casa Mata, proclamado por Antonio López Santana a finales de 1822. Muy bien, ¿Les muchas sigo? gracias. Ok, hasta ahí. Bueno, miren, entonces ya entran algunas personas como Agustín de Iturbide y Santa Ana en esta lucha por el poder. Por ejemplo, surge un triunvirato, pero posteriormente se van a reunir para proclamar una constitución, es decir, el país estaba surgiendo. En 1821 se independiza de España, pero necesita un himno, necesita leyes, necesita nombre el país, entonces se lo van a ir poniendo. Este siglo XIX, de 1821 a 1910, van a ser años de mucho conflicto en nuestro país, va a haber muchos problemas entre liberales, conservadores, intervenciones de que vienen de fuera, y apenas el país está surgiendo. Es decir, en 1824 con la Constitución va a nacer un país que se va a llamar Estados Unidos Mexicanos, a semejanza de Estados Unidos de América. Bien, ¿alguien más que me ayude a leer, por favor? Donde dice, después de muchas discusiones en el Congreso. A ver, alguien Yo, que active su... profesor, Sí, adelante. después de muchas discusiones en el Congreso, por fin se decidió adoptar como forma de gobierno la República Federal con tres poderes: uno ejecutivo representado en un presidente, otro legislativo, es decir, el Congreso, y el Poder Judicial. Esos acuerdos quedaron escritos en la Constitución de 1824, primera Carta Magna de nuestro país. Además, en ella se especificaba que México estaba integrado por 19 estados,
libres y soberanos, 4 territorios y un distrito federal. Los estados aportarían recursos al centro para que funcionara federación, pero esto en realidad nunca funcionó, así lo dificultó el funcionamiento de la hacienda pública. El primer presidente mexicano electo fue Guadalupe Victoria, quien gobernó por 4 años. En 1828 hubo nuevas elecciones que no resultaron tan limpias como las primeras. Ganó Manuel Gómez Pedraza. Sin embargo, el grupo político a que apoyaba el candidato Vicente Guerrero logró imponer a este como presidente. Así inició una etapa de gran inestabilidad política que aunaba a la economía. Muy bien, entonces, gracias, Aileen. Dice que se vive entonces en esta primera década del México independiente una etapa de inestabilidad política aunada, es decir, unida a la inestabilidad económica. A continuación estamos viendo el territorio de 1824. Si se dan cuenta, estaba dividido de una manera diferente a como está hoy día. Están los 4 territorios, 19 estados y un distrito federal. Se especificaba que México estaba integrado por 19 estados libres y soberanos, 4 territorios y un distrito federal. ¿Sí? Aquí está el país como era en ese momento. Dificultades de conciliación de un proyecto de nación. Las dificultades que tuvieron que enfrentar los mexicanos para consolidar un proyecto de nación fueron muchas y de diversos carácter. Era necesario unir el extenso territorio que no contaba con suficientes caminos adecuados que lo comunicaran por tierra. La inexistencia de medios de transporte rápidos y eficaces, solo era posible viajar a caballo o en carretas, y las mercancías eran transportes por arrieros. Esa falta de caminos y medios de transporte hacía que se dificultara el tránsito de mercancías, se acentuaran en el regionalismo y hubiera enormes dificultades para que la población tuviera mayor movilidad y comunicación. Muy bien, ¿alguien más que lea la situación de los puertos? Yo, Adelante. la situación de los puertos no era mejor, por lo que fue necesario modernizar los existentes, Acapulco, Veracruz, Tampico y Campeche, para que de esa forma hubiera mejor comunicación y se pudiera comerciar con el resto. Sandy, sí estoy en clase. De hecho, en México perdió después de la independencia la ruta de comercio Filipinas. Otro peligro que se deseaba evitar con mejores puertos era el de los piratas. Todavía existen en esa época algunos marítimos. Sí, gracias. Algunos puntos marítimos. En otro terreno, gracias Joel, debido a la guerra de independencia, muchos burócratas salieron del país y ocurrió la desarticulación administrativa, esto es, las instituciones dejaron de funcionar de manera normal. Bueno, y aquí estamos viendo una imagen de personas que comerciaban el carbón, es decir, ellos cortaban los árboles, los quemaban y el carbón lo vendían. ¿Para qué creen ustedes que utilizaban el carbón en ese entonces? A ver, alguien que quiera participar. ¿Para hacer comida? Ajá. Ese carbón lo utilizaban para poner en sus cocinas y guisaban las mujeres principalmente, pero también lo utilizaban en los medios de transporte, es decir, ellos vendían el carbón en las estaciones de ferrocarril y ese carbón lo echaban en las máquinas para que el vapor pudiese echar a andar las máquinas. Por ejemplo, lo vemos en Volver al Futuro 3, cuando Marty McFly y el doctor están en 1880, creo, no recuerdo el año exacto, pero ellos necesitan hacer, pues volver al presente y necesitan que la locomotora viaje a una gran velocidad, a 80 millas
y pues el carbón no les alcanza y tienen que recurrir a unas explosiones. Aquí vemos, por ejemplo, arrias. Las arrias son un grupo de mulas que son arriadas por campesinos, por trabajadores, para ser transportadas a las diferentes ciudades, como lo eran la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, que son las ciudades que eran coloniales. Culiacán, perdón, no era colonial. En Sinaloa teníamos un pueblo que sí es de la época colonial, se llama Nío, en Guasave. Y el fuerte Montes Claros en el fuerte, pero son del siglo XVII. Bien, jóvenes, aquí vemos este mapa, está Alta o Nueva California y abajo está Baja o Antigua California. Cuando los estadounidenses se quedaron con la parte de arriba, le quitaron el nombre de Alta y nada más quedó California y abajo se llamó Baja California, por eso se llama Baja California, porque arriba es Alta California y abajo es Baja California. Nuevo México, Texas, Coahuila y Texas eran uno mismo. Luego se van a independizar, la frontera llegaba hasta el río Nueces, pero luego la bajaron hasta el río Bravo. En el sur, en Chiapas, aquí estaba la Provincia Unidas de América Central, Chiapas era de Guatemala, luego se independizó hasta 1824, me parece que se une Chiapas a México, y hasta 1843 el Soconusco deja de estar en Guatemala y pasa a formar parte de México. Bien, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. Con eso estaríamos terminando la explicación. Y nada más sería recordarles que para hoy me mandan la actividad 7, que hay que completar este cuadro: Constitución de 1824, forma de gobierno, primero presidente de México. Aquí, ¿qué le van a poner? Pues es una forma de gobierno federal, ¿no? Federalista. Donde dice primero presidente de México, pues le van a poner ahí Guadalupe Victoria, Gómez Pedraza, etcétera, Vicente Guerrero. Dificultades de México para constituirse como nación cuando se independizó en 1821. Como era el territorio en 1824, 19 estados, 4 territorios, un distrito federal. ¿En qué condiciones estaban los puertos? Pues aquí también lo vimos en el texto, de que los puertos no tenían buena comunicación. Bueno, ahorita les voy a poner el mapa aquí. Aquí había un puerto, habían dos puertos muy importantes: el de San Francisco en Alta California, también estaba el puerto de Acapulco, Puerto Vallarta, Puerto San Benito en Chiapas, nada más. En ese entonces eran los puertos de importancia. No estaba Mazatlán, porque Mazatlán es una ciudad nueva, es una ciudad que surge hacia 1872, antes no existía Mazatlán. De hecho, lo que existía era un pueblito que estaba en Villa Unión. Bueno, política con países extranjeros, esa parte también aquí, pues la política como era con respecto a los extranjeros, pues como les decía, a un principio no lo aceptaron a México, pero los ingleses y los estadounidenses sí lo hicieron. Dice, también para poder existir legalmente como Estado-nación tenían que lograr la aceptación de su independencia por otros países. Sin embargo, México había quedado enemistado con España y con otros países católicos que no lo reconocieron inmediatamente como un país independiente. El Vaticano tardó al menos una década en hacerlo. Otros países como Estados Unidos de América y Belice mantuvieron una relación ambigua. Bien, jóvenes, entonces no sé si tienen alguna duda, comentario, alguna pregunta. ¿Todo bien, jóvenes? Aarón, ¿alguna pregunta? Yaret, Lisette, Aileen, Airam. Maestro, Sí, dígame. ¿qué dijo la política con países extranjeros? Es que se me cortó. Mándeme, profe. Si tiene alguna pregunta, bueno, miren, aquí dice, si me ayudas a leer, dice, a ver, alguien que me ayude a leer, también para poder existir, hay problemas México con España, y que el Vaticano tardó, el Vaticano tardó al menos una década en aceptarlo. Otros países como Estados Unidos de América y Belice mantuvieron una relación ambigua. Inglaterra, el país más importante en la época, fue uno de los primeros países que reconoció la independencia de México, sobre todo porque tenía muchos intereses en entablar relaciones comerciales con nuestra nación. De hecho, el gobierno inglés había ayudado a las nuevas naciones de América a lograr sus objetivos de independencia con respecto a España. Bueno, jóvenes, entonces esa es la explicación breve sobre el México independiente. No sé si tengan alguna duda, otra comentario. No, ninguna.